Buenos días, vamos a comenzar con nuestra clase de ciencia de ambiente y el tema del día de hoy es acerca de los trasplantes de órganos, ¿sí? Acá tienes una imagen de un ejemplo del trasplante de riñón y aquí el de corazón, ¿sí? Ahora ya es diferente el tipo de cirugías que se están realizando para poder hacer estos trasplantes y se trata de hacer lo menos invasiva posible, es decir, tratan de no hacer cortes tan grandes para poder hacer las operaciones. Vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos la competencia que es indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. La capacidad es genera y registra datos o información y el propósito es obtiene datos cualitativos o cuantitativos que evidencian la relación entre las variables que utiliza para responder la pregunta. ¿Qué cosa es en sí los trasplantes de órganos? ¿Sí? El trasplante o injerto, también es otra palabra, es un sinónimo, ¿no? Es un tratamiento médico que consiste en reemplazar un órgano enfermo por otro que funcione adecuadamente, ¿sí? Es decir, sacan el órgano de una persona que se encuentra enferma y lo van a cambiar por uno que está funcionando correctamente, el cual proviene en muchos casos de otro individuo. Definitivamente, ¿no? Tiene que venir de otra persona sana poder entregarle este órgano. Ojo, esta persona sana puede estar viva, ¿sí? O puede ser que haya muerto y sus órganos, ha sido esta persona donante de órganos y sus órganos se le extraen para poder justamente hacer la donación a otras personas que lo necesitan. El órgano trasplantado reemplaza y asume la función del órgano dañado, salvándole o mejorando la calidad de vida del receptor, es decir, de la persona que recibe este órgano. En la actualidad es posible trasplantar diversos órganos y también tejidos, ojo, también tejidos, como dice, como riñones, que son órganos, pulmones, hígado, corazón, córneas, es decir, una parte del ojo, etc. ¿Esos son qué cosa? Los trasplantes de órganos. ¿Cuáles son los tipos? Acá tenemos el trasplante autólogo. El donante y el receptor son el mismo individuo. En este caso, no existe la incompatibilidad, porque el injerto y el receptor son genéticamente iguales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Cuando se efectúa el trasplante de piel de un lugar a otro del cuerpo, es decir, este tipo de trasplante es aquel que, por ejemplo, una persona que ha sufrido una quemadura muy grande, imaginemos en el rostro, para poder curar esa parte, lo que hacen es a esa misma persona que ha sido quemada, le pueden sacar una parte de su piel, ojo, ya sea del cuero cabelludo, también de las nalgas y, y del muslo, pueden sacarle esas zonas para poder colocarle la piel en el rostro, ¿no? Para poder curar. Como la piel está saliendo de la misma persona, sus órganos, sus glóbulos blancos, no lo van a identificar como un cuerpo extraño, ¿sí? Porque es parte de su mismo cuerpo, son genéticamente iguales, es parte de la misma persona, ¿sí? Ese es un ejemplo. Ahora, allotrasplante u homotrasplante. ¿Qué significa esto? Cuando el donador, es decir, la persona que da el órgano, y el receptor son personas diferentes. Por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es una persona enferma y esta es una persona sana. Ahora, el donante, este es un allotrasplante, ¿no? Eso es un tipo de allotrasplante. ¿Qué significa? Que la persona viva, recuerden que en el caso de los riñones tenemos dos riñones, ¿sí? Puede donar uno de sus riñones y no pone en riesgo su vida, ¿sí? No pone en riesgo su vida al donar uno de ellos. Si donara los dos, obviamente sí su vida está en peligro, ¿no? Entonces puede donar uno de los riñones a otra persona que de repente por algún accidente o de repente por alguna enfermedad ya no tiene este órgano. Entonces lo dona y atraviesa esta persona, la persona enferma, atraviesa un método quirúrgico y le van a colocar el órgano, ¿no? El órgano que necesita. Ya sea que la mujer puede donar a un hombre o un hombre a una mujer, da completamente igual, ¿sí? Básicamente se trata del órgano. Y también tenemos el trasplante de corazón, ¿no? Una persona que fallece de un momento a otro, por ejemplo, si la persona ha estado sana y, por ejemplo, le atropelló el carro y fallece y es donadora de órganos, esa persona ni bien fallece y lo llevan al hospital, los médicos tienen cierta cantidad de horas para poder extraer los órganos vitales como riñones, como córnea, como corazón, pulmones, para poder sacarle esos órganos
darle la higiene correcta y después trasplantarlos a pacientes que necesitan ese tipo de órganos. ¿Cuáles son las dificultades? Sí, parece todo tan fácil, ¿no? Pero en realidad hay dificultades, hay algunos problemas. Por ejemplo, la incompatibilidad. ¿Qué significa esto? El órgano presenta la capacidad para reconocer lo que es propio, es decir, tu cuerpo reconoce que es tuyo, pero si te pone algo de otra persona, puede haber un problema, ¿sí? Puede aceptar un tejido o puede rechazarlo. El órgano, si lo rechaza, nuestro cuerpo rechaza este tejido, como en este caso, miren, la persona enferma, supongamos su cuerpo, reconoce este riñón como parte extraña, es decir, se dan cuenta que no es del mismo cuerpo, lo que hacen es vienen los glóbulos blancos y empiezan a devorarse el riñón, lo empiezan a atacar. Y prácticamente la persona se va a volver a enfermar, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es volver a operar y sacar el órgano porque el órgano es, ¿qué cosa? Incompatible, ¿sí? No quiere ser compatible, no quiere ser la pareja correcta. Ahora, también hay un rechazo inmunológico, que es lo que te estoy hablando de las células, de los glóbulos blancos, ¿no? Que no quieren, no lo aceptan como parte de él. ¿Y qué es lo que hacen? Intentan destruirlo, destrozarlo completamente. Y también hay otro problema acerca de los trasplantes. ¿Cuál es? Es que hay escasez de órganos, es decir, no es que tú necesites un riñón, bueno, estás en el hospital y esperas un par de días y te dan el riñón. No, hay personas que esperan por años esa donación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay muchas personas que puedan donar estos órganos. No hay muchas personas que quieran realmente donar. Acá nos dan un pequeño dato de Christian Barnard. Es un médico cardiólogo sudafricano, ojo, sudafricano, que en 1967 logró trasplantar con éxito el corazón de una joven de 25 años fallecida en un accidente automovilístico a un paciente de 56. ¿Sí? Por lo general siempre se trata de hacer esto. Un paciente joven dona órganos a una persona de edad, ¿sí? Porque sus órganos están más jóvenes, pues, ¿no? Están más nuevos, algo así. No se hace al revés, ¿no? Este primer trasplante mantuvo con vida durante 18 días al receptor, Luis Washansky. Un apellido raro. Pero después falleció por una neumonía, es decir, aceptó el trasplante. ¿Sí? Excelente, eso fue un éxito. Pero esta persona también tenía una neumonía y por eso murió. Mire. Un segundo trasplante logró que otro receptor, otra persona que recibió el órgano donado, Philip Bleiberg, viviera 1 año y medio gracias a esta donación. Entonces, estos fueron los primeros pasos acerca de los trasplantes de órganos. Hablando de la donación de órganos, se realiza con un propósito de efectuar trasplantes y salvar de una persona a una persona que aún tiene la esperanza de vida. Los donantes pueden ser de todas las edades. Las leyes de los países regulan esta actividad y facultan a los potenciales donantes para que acepten o se nieguen a la donación. En otros casos se deja la decisión de los familiares. ¿Qué pasa? En Perú, en el DNI, cuando uno saca el DNI, te preguntan si quieres ser donador de órganos o no. Y tú marcas que sí o que no. Y en tu DNI está. ¿Por qué? Una persona fallece, se encuentran tirada en la calle, no encuentran a ningún familiar. Y antes de hacer cualquier cosa en el hospital, revisan el DNI de esta persona. Y si dice donador de órganos, sí. Entonces inmediatamente, no necesitan la autorización de nadie más, inmediatamente abren el cuerpo de la persona y donan los órganos. ¿Sí? Lo van a utilizar para poder injertarlos en otros cuerpos. ¿Sabías que en el Perú la tasa de donantes de órganos, es decir, la cantidad de personas que donan órganos y tejidos es de 1.6 por cada millón de habitantes? Es decir, casi 2 personas por cada millón de personas pueden donar órganos, o quieren, mejor dicho. Una de las más bajas en Latinoamérica. ¿Qué cosa quiere decir? Que en toda Latinoamérica, ¿sí? En toda América del Sur, somos el país que quiere donar menos cantidad de órganos. Imagínense qué vergüenza. Esto afecta a muchos pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? Que tienen órganos dañados, cuyo tratamiento solo puede realizarse por medio de un trasplante de órganos. Es decir, hay personas que ya no es tanto la medicina que necesitan, sino realmente necesitan el órgano porque si no, no van a poder vivir mucho tiempo. Enfermedades del sistema nervioso y el trasplante de órganos. A ver, las principales enfermedades del sistema nervioso son aerofobia, epilepsia, Alzheimer y Parkinson, las cuales dificultan la calidad de vida de los humanos. Para evitar estos males tenemos que cuidar principalmente el cerebro y alimentarnos correctamente. ¿Sí? Ese es un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo la semana pasada también.
Acá me piden completar la pregunta y me dice, la alteración del sistema nervioso puede producir enfermedades físicas, ¿sí? Porque afecta el cuerpo, biológicas, netamente anatomía del cuerpo y psicológicas. ¿Qué cosa quiere decir? Mentales, ¿no? La variable o la causa sería la alteración del sistema nervioso y el efecto puede producir enfermedades. Y completamos con el libro del área que vamos a utilizar para poder rellenar el libro de actividades. A ver, dice, enfermedades del sistema nervioso. Bueno, este es un resumen de todas las clases que hemos estado viendo. Tenemos que los órganos del sistema nervioso pueden sufrir infecciones por agentes patógenos como por ejemplo los virus. ¿Qué cosa es la poliomielitis? Es una enfermedad infecciosa que ataca el sistema nervioso, producida por el virus poliovirus. Ese es el nombre del virus. Destruye las neuronas motoras, es decir, no permite que las personas puedan caminar correctamente. Neurocisticercosis. ¿Qué cosa es esto? Es una enfermedad parasitaria. Sí, hay un parásito que ataca cosa el sistema nervioso central. ¿Causada por qué? Por una larva del cesto Taenia solium. ¿Sí? La larva ingresa al cerebro y hace un nido prácticamente ahí y se lo empieza a comer. Entonces es súper peligroso. La rabia se transmite a través de la saliva del animal que está infectado. Puede producir ¿qué cosa? Náuseas, fiebre y malestar general. ¿Qué cosa era la epilepsia? ¿Te acuerdas? Era la persona afectada presenta espasmos musculares y convulsiones incontroladas de forma repetitiva. ¿Sí? Esto dura un par de segundos en realidad y por lo general la persona que sufre de epilepsia lo sufre de por vida. ¿Sí? Hasta ahorita no hay un medicamento que pueda curar esta enfermedad, lo que sí puede controlarla en cierta medida. ¿Qué cosa es el Alzheimer? Dijimos que era una enfermedad que tenía como característica que deterioraba la conciencia y sobre todo los recuerdos de la persona. Las personas pueden olvidar incluso hasta cómo se llaman, quiénes son, dónde viven, quiénes son sus hijos, olvidan todo eso. Por lo general se puede presentar en personas que son mayores de 65 años. El Parkinson es una enfermedad que pasa con esta que es neurogenerativa, degenerativa, crónica, caracterizada ¿por qué? Por el temblor en las manos sobre todo. Trasplante de órganos, que es lo que hemos visto el día de hoy, consiste en reemplazar un órgano enfermo por otro que funcione correctamente, que funcione bien. Tipos de trasplante hemos visto dos. El autólogo, que es la persona que dona cierta parte o un tejido, un órgano, también recibe, ¿no? Es automático. Básicamente esto es para tejidos, ya trasplantes de tejidos, no tanto para órganos. Pues no, yo me voy a sacar un órgano para volverlo a poner, no, no. Más que nada es tejidos. Y en alotrasplante, esto sí es una persona extraña dona a otra persona. ¿Sí? ¿Qué cosa es un rechazo inmunológico? Es la capacidad de diferenciar entre lo que es propio y ajeno. Ese es el sistema inmunológico, reacciona de esta manera. Si logra detectar algo extraño, intentará destruirlo, porque la función es eso de los glóbulos blancos, ¿no? Destruir todo lo extraño de nuestro cuerpo. Donación de órganos. Es una perdón, acá está mal. Una pequeña corrección vamos a hacer en estos momentos. Y ahora sí continuamos, ¿no? La donación de órganos, ¿qué cosa es? Es la decisión libre que tiene la persona para poder entregar sus órganos a otro, o también tejidos, ¿no? A otra persona o a otro individuo. A ver, en la página 77 me piden hacer un trabajo de campo donde yo necesito hacer varias cosas. Esto no lo vamos a hacer, ¿sí? No lo vamos a hacer. Pero sí es importante que en casa pregunte si hay alguna de ese tipo de enfermedades para estar prevenidos, porque recuerda que algunas enfermedades pueden ser hereditarias, entonces hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Cómo se puede evitar el desarrollo del Alzheimer? ¿Qué cosa era el Alzheimer, te acuerdas? Era una enfermedad que se caracterizaba por la degeneración de las neuronas, la capacidad de razonamiento y pensar en las personas y por lo general da a personas mayores de 65 años. Entonces, para evitar ese tipo de cosas que nos pasen, ese tipo de enfermedades que nos pase cuando ya somos muy adultos, de cierta edad, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Es poder hacer juegos de ajedrez, cartas, monopolios y damas. ¿Qué cosa? ¿Por qué este tipo de juegos? Porque estos ayudan a la concentración. Esto exige a nuestro cerebro a pensar, a idear una estrategia, a mantener las neuronas activas. La mayoría de las veces las personas que le da el Alzheimer son personas que no han estudiado, ojo, son personas que no son, no han tenido mucho deseo de superarse en los estudios. Entonces, es una enfermedad muy complicada y hay que tener bastante cuidado con esto.
cuanto más estudias la persona, cuanto más tú quieres estudiar, exiges a tu cerebro funcionar mejor. Y es muy poco probable que puedas tener Alzheimer. Entonces, mira, ve, ten cuidado con esto. Observa y comenta la imagen. Dice, ¿qué enfermedad afectó al científico Stephen Hopkins? ¿Qué enfermedad afectó a él? Acá le faltó la S, ¿no? Él sufría de una enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa que destruye las neuronas motoras. Es decir, él perdió el movimiento de su cuerpo, imagínate, prácticamente, y su cerebro estaba activo, completamente despierto, completamente, pero las neuronas que ayudan al funcionamiento de su cuerpo estaban muertas, ¿sí? Empezaron a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él no podía ni siquiera ya casi hablar, tenía que ser alimentado incluso por sondas, pero esto no le afectó de un momento a otro, esto fue poco a poco. Entonces, imagínense qué complicado, ¿no? Estar atrapado en un cuerpo donde no lo puedes controlar. Acá me dicen, el niño tenía 45 años y manifiesta un movimiento lento de su cuerpo. Por momentos tiene ciertos temblores. Ojo, temblores sobre todo en las manos. ¿Qué enfermedad es caracterizada por los temblores? A veces pierde el control de su postura y tiene que utilizar una muleta. También tiene cierta dificultad para llevarse los alimentos a la boca. ¿Por qué? Porque el brazo no le funciona correctamente y empieza a temblar constantemente el bracito, ¿no? ¿Qué enfermedad es? Parkinson, ¿sí? Parkinson. Parkinson es temblor en las manos, Alzheimer, pérdida de memoria o capacidad de razonar, pensar, y esclerosis lateral amiotrófica es la enfermedad que afecta a las neuronas motoras, es decir, que permiten el movimiento. ¿Por qué la alteración del sistema nervioso afecta a la salud de las personas? Porque hay un desequilibrio biológico, no está funcionando correctamente el cuerpo. No, revisa el cuadro sinóptico y dice, luego explica la importancia del cuidado de qué, del sistema nervioso. Bueno, el sistema nervioso está formado por órganos muy delicados y complejos como el cerebro, la médula espinal, el bulbo raquídeo, el cerebelo, ¿no? Por eso debemos evitar golpes y caídas. Cada vez que te golpeas la cabeza, sobre todo la cabeza porque ahí está concentrada la mayor cantidad de neuronas, hay un riesgo de perder ciertas capacidades. Entonces hay que cuidarnos de estos golpes, de estas caídas. ¿Cómo se puede prevenir la poliomielitis? Sí, que era una enfermedad que afecta, ¿qué cosa? El movimiento de las piernas y que no van a permitir que la persona camine correctamente. Eso se puede prevenir con la vacunación, que se da desde los 2 hasta los 4 años, ¿sí? La vacuna del polio. ¿Cómo se manifiesta la epilepsia en el cuerpo? Con movimientos o espasmos, ¿verdad? El aumento de la actividad eléctrica en las neuronas con una serie de convulsiones y de forma repetitiva. ¿Por qué se debe respetar la decisión de las personas que desean donar sus órganos? ¿Sí? Porque es una decisión personal. Tú decides si quieres ayudar a alguien más o no lo quieres hacer. Pero lo ideal es ayudar a personas donando si podemos hacerlo, ¿sí? Sobre todo son personas sanas, ¿no? Una persona que está enferma, sus órganos están enfermos, no pueden donar. Pues así ponga sí, no va a poder donar porque los médicos se van a dar cuenta que sus órganos no están funcionando correctamente. Pero una persona que está sana y que tiene un accidente, lo ideal es que en realidad sus órganos sí puedan ser donados porque estaría ayudando a muchas personas. En la autoevaluación, dice, explica qué es un impulso nervioso. Es la propagación de flujos consecutivos de iones de elementos químicos por las neuronas. Las neuronas reciben estímulos y propagan el impulso nervioso. Es decir, pasan el impulso nervioso de una a otra, de una a otra. ¿Cómo funciona el sistema nervioso periférico? Su función, conecta al sistema nervioso central con los órganos del cuerpo, ¿sí? El sistema nervioso que está en el cerebro va a conectarse con todo el resto del cuerpo. Tiene ¿qué cosa? 12 pares de nervios craneales, ¿sí? Y 31 pares de nervios espinales. El sistema nervioso somático es voluntario y el sistema nervioso autónomo es involuntario, no te hace caso. Él funciona como él desea, ¿no? Por ejemplo, el que permita que los pulmones, el corazón funcionen completamente solos, sin necesidad de que tú los ordenes mover. Y el somático, ¿qué hace? Mover las piernas, por ejemplo, ¿no? Eso funcionan a tu voluntad. Dice, bueno, acá te piden utilizar el anexo, esto tú lo haces. ¿Qué opinas de las personas que deciden donar sus órganos? Que tienen un gran amor por el prójimo. Son un gran ejemplo a seguir, ¿verdad? Con su muerte, sus órganos pueden ser donados y salvar a acuérdate, muchas personas. Entonces hay que tratar de ser menos egoísta y, recuerda que si te mueres, todo tu cuerpo, completamente tu cuerpo, se lo van a comer los gusanos. Entonces es preferible que alguien más pueda utilizar realmente tus órganos correctamente. Que Dios te bendiga y espero que puedas
En un futuro, si es que te preguntan si deseas o no donar tus órganos, espero que digas que sí. Bendiciones, chicos.